Buenos días, profesor. A continuación, nosotras somos grupo 4, vamos a exponer lo que es la auditoría, la obligación tributaria. En la obligación tributaria, vamos a hablar sobre el sistema legal tributario. En el sistema legal tributario, en el marco legal del Código Tributario, se ampara en el Decreto Supremo de aprobación número 816, aprobada el 21 de abril de 1996. Hay dos leyes, en las cuales las dos leyes constan entre la ley 27038 y la 27131. Asimismo también en la estructura del Código Tributario. En la estructura del Código Tributario tenemos primero lo que es el título preliminar, seguido de los 4 libros. El primer libro es de obligación tributaria, el segundo libro viene a ser la administración tributaria y los administrados y los administradores. El tercer libro es los procedimientos tributarios y el cuarto libro son infracciones, sanciones u otros. En las obligaciones tributarias hablamos sobre lo que es el nacimiento de la obligación tributaria. El nacimiento de la obligación tributaria nace cuando se realice el hecho previsto. En los ejemplos de las obligaciones tributarias tenemos que el acreedor o la entidad en la cual se ha delegado la facultad de recaudación esté facultada legalmente para exigir al deudor lo que es el cumplimiento tributario o el pago de la deuda tributaria. Tenemos dos tipos de obligaciones tributarias, que son la obligación tributaria formal y la obligación sustancial. En la obligación tributaria formal tenemos como ejemplo las inscripciones con ficha RUC, la presentación de declaraciones, llevar la contabilidad a través de varios sistemas contables, también expedición de comprobantes fiscales o la fiscalización de retenciones necesarias. Asimismo, también tenemos también la obligación sustancial. Algunos ejemplos son el pago, las compensaciones, las condonaciones, las deudas de cobranza dudosa, las coactivas, las resoluciones de administración tributaria. A continuación, se va a hablar sobre la obligación tributaria sustancial. Le doy paso. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, en este caso vamos a hablar de la obligación tributaria sustancial. ¿Qué es la obligación tributaria sustancial? En este caso, cuando se le determina la deuda al contribuyente, sea la renta anual, la renta mensual, en este caso, es lo que el contribuyente tiene que aportar al Estado, en este caso, pagando sus tributos. La obligación tributaria sustancial va de la mano de la obligación tributaria formal. Vamos a hablar sobre lo que es también la carta inductiva. La carta inductiva en este caso abarca cuando en este caso el beneficiario, el contribuyente, comete o hace alguna infracción en este caso, y la carta inductiva es para que se pueda dicho documento subsanar dicha infracción, ¿no? Que se ha cometido en 10 días hábiles. Tienen 10 días hábiles para que se pueda, en este caso, subsanar dicha observación. La orden de pago en este caso es cuando se le genera una deuda al contribuyente que abarca, la deuda sale cada inicio de cada año en este caso, según el Código Tributario. Dependiendo a la cuota que nos brinda el Estado, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, y dependiendo a eso se le determina cuánto es lo que va a pagar el contribuyente de manera anual y mensual, y se le envía ese monto, se le orden de pago por buzón electrónico en este caso, y tienen para poder pagar en este caso su deuda. Hablaremos en este caso de lo que es la carta, lo que es la coactivo, lo que es el coactivo. Coactivo en este caso es cuando el contribuyente se convierte en una persona morosa, ¿no? Al no pagar, en este caso con sus tributos. Tienen 7 días hábiles después de ser notificados para que puedan subsanar, para que puedan pagar esta deuda y no se pueda, en este caso, el ejecutor coactivo de tal vez llegar a otros extremos con algún embargo o mediante una resolución, ya en este caso,
una resolución de cobranza coactiva, pues, ¿no? Pasamos al ejemplo. En este caso del ejemplo de contribución tenemos que el señor Juan Rojas gana un sueldo en 1.500, lo cual queremos determinar cuánto es el monto descontado por la contribución. Tenemos su sueldo básico, sus aportes, en ese caso que tienen todo contribuyente, o bueno, en el caso todo trabajador, su aporte de NPS de salud, y el monto descontado en este caso desde el 5 del mes de enero del año 2022 sería de 2.40. En el caso práctico de tasas, tenemos que un predio, en este caso, con una valorización de 250.000 soles, queremos saber cuánto es el impuesto predial a pagar, en este caso del año 2021. El autovalúo, como así decirlo, ¿no? Su impuesto predial, sus arbitrios y sus formularios. Todo depende, en este caso, del valor del predio cuando supera las 15 UITs o las 60 UITs, ¿no? En este caso de esta casa, este valor sí supera dichas UITs. Al momento de calcular, el impuesto predial debe ser cancelado ante la municipalidad de 1.224. Les doy pase a mi compañera para que pueda seguir con la exposición. Antes de que mi compañera siga con la exposición, también hay otro caso de lo que es el sustancial, y también tenemos, por ejemplo, lo que es el caso práctico del impuesto. ¿Qué quiere decir lo que es el impuesto? Es de que cuando la empresa de una u otra manera paga lo que son sus rentas o sus impuestos de IGB, al momento de hacer lo que es las ventas y las compras, va a sacar, ¿no?, un IGB por pagar mensual, y ese IGB por pagar mensual se va a realizar lo que son el pago correspondiente. Al momento de hacer el pago correspondiente es mediante la plataforma SUNAT, el pago de lo que es impuesto y renta, y también puede hacer lo que es recibir su constancia por aquel pago. Ahora sí le doy pase a mi compañera para que pueda explicar las obligaciones tributarias formales. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las obligaciones tributarias formales. Bueno, las obligaciones tributarias son aquellas que nacen como consecuencia de la necesidad de pagar unos tributos, ¿no? Para cumplir con estas obligaciones tributarias formales, las empresas deben acogerse a un nuevo régimen tributario, que es el conjunto de normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales vinculadas al pago de los tributos. Ahora vamos a explicar unos casos prácticos. Ya, bueno, vamos a hablar del primer caso práctico. En el primer caso práctico nos dicen que una empresa contribuyente del régimen general, designada como agente de retención, omitió declarar un comprobante por el monto de 2.854. Esta situación ha sido detectada por una orden de pago por este concepto, y la empresa desea subsanar la omisión antes de que ingrese a cobranza coactiva, por lo que nos consulta a cuánto asciende la multa y Vamos a la solución. Bueno, acá se ha incurrido en la infracción bajo análisis, por lo que la empresa deberá pagar la multa al equivalente al 50% del tributo omitido. También se podrá acceder a una rebaja del 95% siempre que, además de cumplir con el pago de esta multa, incluidos los intereses, se cumpla con la cancelación del tributo que se omitió antes de que surta efecto la notificación de orden de pago. Bueno, en este caso, la cancelación del tributo se producirá solo cuando se haya determinado el importe a pagar a la administración tributaria según el casillero de la declaración jurada. También se podrá acceder a la rebaja del 70% siempre que se cumpla haya surtido efecto. Se podrá acceder a la rebaja del 70% siempre que, además de cumplir con el pago de la multa, se cancele la deuda tributaria contenida en la orden de pago o la resolución que se ha determinado con anterioridad. Para esto, tiene 7 meses para la resolución de esta multa. Seguimos con el siguiente caso. Bueno, acá nos habla de que ha habido una denuncia anónimamente al señor Kempler,
que elaboraba clandestinamente dulces y golosinas, por lo que se realizó una intervención en su local y fueron hallados los bienes, en este caso deseamos saber cuál es la sanción que le corresponde por la actividad clandestina que había venido realizando. Teniendo un dato adicional, también nos dice que el señor Kempler se encontraba inscrito en el nuevo RUS y está al día en sus pagos, siendo la actividad económica declarada en su ficha RUC la de restaurante. Pero el señor Kempler había manifestado que dejó el negocio de restaurante unos años atrás. Entonces, ¿cuál sería la solución para este caso? En este caso se han encontrado dos infracciones cometidas. La primera es la relacionada con el numeral 5 del artículo 173 del Código Tributario, originada debido a que no se han actualizado los datos de su ficha RUC. En efecto, en este caso, la conducta infractora se origina por haber estado el señor realizando una actividad distinta a la que declaraba SUNAT. Por lo tanto, corresponde aplicar una multa. Y la segunda infracción originada sería la del numeral 3 del artículo 178, sobre la cual corresponde aplicar la sanción por como se aplicó en este caso. Para recuperar los bienes se deberá pagar una multa equivalente al 5% o 10% o 15% del valor que ha tenido. Además, también se debe acreditar la propiedad de los bienes decomisados en el plazo de 2 días hábiles de la fecha en que se levantó el acta probatoria por tratarse de bienes perecibles. La SUNAT también tiene 15 días hábiles para emitir una resolución de decomiso luego de dicho plazo. Asimismo, el contribuyente tiene 2 días hábiles contados desde la fecha en la que se le había notificado la resolución de decomiso para pagar sus multas y los gastos que se ha originado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias.